Muy buenas tardes. Estamos comenzando un poquito adelantado esta noche de San Juan, porque nuestra cata tiene que volar en un ratito más, pero nosotros vamos a seguir acá hablando sobre este acontecimiento que se celebra cada año acá y es parte de nuestra tradición ya por décadas, centenario, digamos ya, porque son muchos años que se celebra la noche de San Juan. Ha sido muy interesante. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que están acá. Un aplauso para ustedes mismos. Gracias. En nombre de LDP Magazine, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico, les damos la bienvenida y como siempre allá a nuestra casa que es el Sistema de Bibliotecas Públicos de Providencia y esta nueva sede aquí en Manuel Montt 101, que es fabulosa. Le damos la bienvenida a Terrence Graham, que es parte de LDP, y también del grupo Secesión, que también nos están acompañando hoy día acá. Y a nuestra querida Cata, acá le vamos a entregar el micrófono para que empiece a conversar de esta actividad que vamos a hablar hoy día sobre la noche de San Juan. Ya, Catita, todo tuyo, el micrófono. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, pero con más ganas, por favor. Si estamos en víspera de San Juan, la noche más esperada después de Navidad, en todo el año, y Halloween también para algunos. ¿Alguna idea de lo que es la noche de San Juan? Lancen ideas nomás, así, a libertad. Yo creo que podría ser nuestro Halloween, pero hay diferencia de país. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna opinión? Bueno, me llama la atención que coincide la fecha con Navidad, digamos, como contrapuesta. Si son 6 meses de diferencia, también el día 23. Sí. Algo que ahora que lo mencionaste me llama la atención. Está todo fríamente calculado. Sí, bueno, la verdad es que las fechas de San Juan, de San Valentín, de San Nicolás y todas esas son fechas que tienen un origen pagano indudablemente. Lo vamos a ver más adelante gracias a la dama nórdica que está ahí. No, pero hice una maravillosa entrevista donde vamos a ver un poco de eso. Y es una noche que tanto en el continente europeo como en el continente americano está lleno de tradiciones. Y la mayoría de esas tradiciones se concentra en hechizos, en maleficios. De hecho, tengo acá algunos libros que los vamos a ocupar. Eh, este ya que se llama Maleficio, Historia de Hechicería y Brujería, ya en la época colonial. Es un libro bastante interesante, ya justamente en algunos capítulos mencionan la noche de San Juan, porque ahí es donde cobraban más poder las brujas, ¿ya? El autor siempre se volvía Eduardo Valenzuela. ¿Ya? Eduardo Valenzuela, el autor de este libro, pero este libro en particular, ¿por qué me interesa? Porque es muy distinto a este otro, que es Folclor Chileno, de Oreste Plat, que el que no ha oído de Oreste Plat tiene que ir al colegio de nuevo, ¿ya? Sí, mi padre también y yo conozco a la hija, maravillosas personas que dedicaron su vida. Bueno, el folclore chileno habla de cómo, de algunos hechizos, algunas invocaciones. De hecho, vamos a ver una rapidito por ahí para que nadie se lleve ningún espíritu a la casa. Ya nos vamos a ir todos bendecidos. ¿Ya? Pero también habla de otro aspecto de la noche de San Juan, que va más allá de los hechizos que podamos hacer y que tiene que ver con otro libro que yo traje, que es este. Oh, se cayó la calcomanía. ¿Ya? Que es de Benjamín Vicuña Maquena, La Quintana y otros malos de adentro. La verdad es que este libro no habla nada de magia, pero hay un personaje en particular, ya que a mí me interesa mencionar y que me interesa mencionar porque justamente en esta fecha y Viernes Santo
cuando se pueda hacer algo que no se puede hacer en ningún momento, en ningún otro momento del año, que son los famosos entierros. En este libro de acá, La Quintala y otros malos de adentro, nos vamos a encontrar con la historia, breve historia, de uno de los gobernadores más malos de la historia colonial, porque de ahora ni hablar. Yo ahí me quedo callada. Pero hablo de Francisco Meneses y Brito. Para el terremoto de 1647 se cae la ciudad completa, todos lo sabemos, ¿ya? Incluso le echaron la culpa a la Quintala, porque decían que por culpa del emplazamiento, como dice en uno de sus cuentos, sus narraciones Aurelio Díaz Mesa, en sus leyendas y episodios, eh, por no cumplir don Alonso de Moraga, o sucede el terremoto y en todo eso habría estado involucrada la Quintala. Todo el pueblo fue a reclamarle a ella. Bueno, en esa época está por llegar don Francisco Meneses y Brito a reemplazar otro gobernador. Pero fueron varios años de mala suerte que tuvo Santiago, así lo decía la gente. O sea, vino el terremoto, después vinieron las pestes y después era como una maldición que gobernador que llegaba o lo envenenaban o moría de forma misteriosa, ¿ya? O simplemente lo sacaban del cargo porque algo sucedía en el camino y no podían seguirlo sosteniendo. Por lo tanto, el país estaba descabezado, literalmente. No había gobernador que diera puntada. De hecho, hablan de las siete pestes de Nabucodonosor. Era muy semejante a eso el ambiente que había acá en Chile. Y en el entretanto, entre esa serie de gobernadores nefastos que habrían habido, llega uno que dicen, con este le damos el palo al gato. Don Francisco Meneses y Brito. Había sido capitán, pero de esos maravillosos, no había quien le ganara, tenía malas costumbres, pero era manejable. Y cuando lo asignan acá a Chile, este hombre dijo, estoy en el fin del mundo, aquí nadie me pilla, y hizo lo que quiso. Este hombre se casa con Catalina de Sarabia, después de haber tenido muchas novias, como dice Pac Bunny, ¿ya? El reggaetonero, ¿ya? Pero eso era normal en la época. Hasta la Quintala pasó por mano ahí de Meneses. Pero resulta de que este hombre no solamente era un hombre de vicios de mujeres y otros más típicos de la época, sino que llegó en un momento en que su soberbia, su arrogancia fue tan grande que no habiendo dinero para pagarle a los soldados, había una autorización del rey para el saqueo. Y este hombre abusó de eso. Y llegando a despreciar incluso la plata por la cantidad de oro y otras cosas preciosas que se hizo. El pueblo enojado por los abusos de este hombre, porque este hombre de repente salía de la catedral, dice un episodio por ahí, y si alguien lo miraba mal, él mandaba a traer uno de sus toros, porque adelante, mandaba a traer su toro regalón y decía, amárrenlo al toro. Y la plaza de armas era como un coliseo en ese tiempo. La población de Santiago, cada vez que iban a ejecutar a alguien, iban a castigar a alguien, todos se acercaban y igual que en Roma, unos a favor, otros en contra miraban. Pero cuando la orden era de Francisco Meneses y Brito, muy pocos gritaban, muy pocos vitoreaban. La mayoría simplemente balbuceaba y preguntaban, ¿qué hizo este inocente para haber enojado al gobernador?
A veces bastaba solamente una mala mirada y que hubiese amanecido con el pie izquierdo este hombre para que mandase a arrastrar al pobre infeliz por el día completo, a veces por la plaza de armas. Y si no, cuando no era tanta su enojo, los montaba en un burro con un palo en la plaza y el burro daba una vuelta, se agotaba la cuerda y daba la vuelta en sentido contrario, sin derecho a bocado ni a agua. Esos son dos de los castigos más comunes. Habían otros más fuertes. Y la población decía, pero ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Justo, inocente, porque al gobernador le pareció que lo mire feo. O porque alguien dijo algo en venganza y fue a acusarnos con el gobernador y el gobernador decía castíguenlo de tal o cual forma, abusando de su poder. Buenas noches. Y empezaron a mandarle cartas al rey de España. Y el rey de España decía, mientras a mí me paguen los impuestos, yo me quedo contento. Todo parecía andar bien dentro de lo que era la gobernación. Estaban castigando a los que supuestamente eran todos malos, ya estaban controlando el Arauco, intentó anexar Valdivia, ahí hubo un pleito y bueno, en ese pleito incluso se fue contra el arzobispo. Era un hombre bravo. En una ocasión, en venganza, Mendoza, estando Meneses hospitalizado en el San Juan de Dios, dijo, este es el momento, si el rey no hace caso, al menos yo puedo hacer algo, y entró y trató de matarlo. Al darse cuenta Meneses de esto, manda inmediatamente a apresar a Mendoza y Mendoza, si no fuera por los favores políticos, no la cuenta dos veces. ¿Cómo pillaron entonces a Meneses si era imposible pillarlo por cualquier otra forma? ¿Alguien me puede decir? Háganse una idea. Envenenarlo no pudieron, lo intentaron. Vamos, se puede. Vamos. Fíjate que no tenía familia acá, era salvo a su esposa y uno otro personaje que llegaron después. No, no tenía familia. De hecho, de él viene la familia Portales. Esos sí que fueron familia. Bueno, yo les voy a contar. La pillaron igual que Al Capone, por los impuestos. Resulta de que como no había caso, ¿ya? No tenía fundaciones. No tenía fundación. Pero algo parecido de haber tenido. Sí. No, lo que pasa es que como el rey de España no hacía caso porque parecía todo andar según lo que él, según lo que él esperaba, dijeron, bueno, si no es por una, tendremos que tocarle el bolsillo al rey. Cuando el rey se entera, lo primero que hace, vamos a cambiar al virrey del Perú. Cambiando al virrey del Perú, podía llegar a Meneses. Porque el rey dijo, si no lo han podido sacar, es porque algún negociado debe tener. Así que empezó a cambiar toda la plana mayor para llegar a dejar aislado a Meneses, a acorralarlo finalmente y da la orden de que le quiten el cargo del gobernador. Para el tiempo de la colonia, cuando un personaje perdía su cargo de gobernador, tenía que devolver a la corona todo lo que había ganado monetariamente, o por lo menos la gran parte, a la corona y quedarse con lo que había llegado. Meneses acumulaba una fortuna tan grande,
que nadie sospechaba de que esto iba a levantar una verdadera leyenda. Diego Borrosolana, en sus libros, en sus crónicas, dice sobre los entierros, que salen mencionados justamente en este libro, habla de que uno de los entierros más buscados y jamás encontrados habría sido justamente el de Meneses, y que en esa época, no habiendo banco, y él sabiendo que no podía esconder todo debajo del colchón, hizo la de los piratas. Es decir, empezó a preparar cofres y no los enterró todos en el mismo lugar. El gobernador, todos saben de que la casa del gobernador en el tiempo de la conquista, en el tiempo de la colonia, era donde estaba ahora Correos de Chile, ¿ya? Hasta 1865, cuando empieza, 35, perdón, cuando empieza el gobierno de Bulnes, más o menos, poquito antes. Y resulta de que, pero antes él había llegado a vivir a las calles de la Ramá número 20, dice Aurelio Díaz Mese. ¿Alguien sabe cuál es la calle de las Ramás hoy en día? ¿No? Calle Esmeralda. Muy cerca de donde está la plaza del Corregidor, vivía Francisco Meneses y Brito. Así que uno de los tesoros habría estado enterrado en el patio de su casa. Otro de los tesoros habría estado en lo que nosotros conocemos por nuestras abuelas como Camino a Chuchunco. ¿Alguien ubica Camino a Chuchunco dónde empieza? Un poquito antes, a la altura de República, más o menos empezaba. ¿Sabes por qué la abuela nos decía, anda a bañarte a Chuchunco? ¿Qué significa Chuchunco? Me parece que el consultorio todavía se llama Chuchunco. ¿Ya? ¿Pero alguien sabe lo que significa? Donde se esconden las aguas. Hay una zona en donde el Mapocho se esconde y cuando las abuelas nos decían, anda a bañarte a Chuchunco, ningún niño podía llegar allá. Uno no sabía dónde era la salida de la ciudad y no podía bañarse porque las aguas estaban subterráneas, tenía que llegar con pala de picote. Pero por allá tenía otro entierro, Francisco Meneses, y eso habría estado a la altura de lo que hoy es el barrio Concha y Toro. Y otro entierro, aparentemente, estaría muy cerca de donde encontraron el tesoro del Barba Azul de la colonia, donde ahora se levanta el edificio de impuestos internos. Pero esa es otra historia de otro entierro, que le da el origen a la leyenda de las matadas. El entierro de Meneses habría estado donde está ahora la Casa de los 10. Pero ¿cómo podemos decir eso? Había un mapa secreto. Lástima que todos estos mapas que quedaron, los registros en los archivos del ayuntamiento, cabildo o municipalidad de Santiago, se perdieron misteriosamente. Es como la pérdida de los archivos en los juzgados, los computadores, independientes del gobierno, siempre se pierden todo, ¿ya? Y de repente se pierden los mapas. Pero la memoria decía de que para encontrar los tesoros de Francisco Meneses había que seguir la pista de los blasones de las antiguas familias. Y uno de los símbolos inequívocos era un jabalí o un cerdito. El problema está en que cuando llega el tiempo de la independencia, don Bernardo Higgins tiene una idea fabulosa, nadie lo niega, igualdad para todos, pero con la ley del mayorazgo manda sacar todos los escudos que estaban en la entrada de cada casa y se pierde
el famoso mapa secreto de los entierros de Francisco Meneses. Francisco Meneses seguramente debe estar revolcándose en su tumba, porque para Oreste Prat, cuando habla de los entierros, y aquí es donde viene la parte sabrosa, ¿ya? Dice de que el alma del que hace un entierro no puede descansar hasta que ese entierro es encontrado. ¿Por qué? Porque para proteger el entierro, el responsable, adelante, el responsable tiene que hacer un pacto. Y el pacto tiene que ser con un duende, con un brujo o con él. Con el diablo, ¿no? Con el diablo. Resulta que no tenemos idea con quién hizo el pacto Meneses. Lo cierto es que igual que el corregidor Sañar, que se lo mencionaba aquí también, algo de verdad tiene que tener esta historia, porque el corregidor Meneses, o sea, el corregidor Sañartu, también tiene la misma particularidad. 1958, convento de San Rafael, van a exhumar los cuerpos, todos los cuerpos degradados por el tiempo, pero el corregidor Sañartu, su parte derecha, incólume, como si estuviese entre el purgatorio y el cielo. El corregidor Meneses, o sea, el gobernador Meneses, muchas gracias, el gobernador Meneses, que tuvo que salir arrancando, ya, y murió igual que la Quintala, igual que el corregidor, mientras estaban en juicio y no alcanzaron a ser declarados culpables, muere en Lima, y cuando exhuman su cuerpo, adivinen qué, la parte derecha, incólume en gran proporción. ¿Coincidencia? No tengo idea. ¿Qué significa incólume? ¿Alguien? Que no está alterada, que está Como los santos, que está como si estuviera vivo, justamente, como una estatua. Bueno, resulta de que aquí en folclore chileno nos dan 13 pasos clave para poder sacar un entierro y esa alma por fin llega a donde tenga que llegar. En todo este tiempo, supuestamente el alma tiene tiempo para purgar y lo último que le va a quedar siempre va a ser que encuentren el entierro. El que encuentra el entierro tiene que, primero que nada, llegar sin codicia en su corazón. Válgame Dios. ¿Quién va a buscar un entierro sin codicia en su corazón? Todos queremos pagar nuestras deudas, pero hay que hacer el esfuerzo. Así que uno tiene que salir en noche de San Juan o en Viernes Santo, cuando todos los portales se debilitan, brujos, magos, duendes y hasta el mismo diablo salen a esconderse o andan de parranda por ahí. Entonces van a salir las luces fatuas de las que hablan en el sur, aquellos espíritus, aquellos elementales benévolos que también quieren salir de fiesta y que quedan a resguardo de estos lugares encantados. El que es observador y sin codicia en su corazón va a poder encontrar, si no es por la suerte, ese entierro. Pero no puede sacarlo al tiro. Tiene que llegar al año siguiente. No se puede demorar mucho, son 3 años. Tiene que llegar al año siguiente. Y tiene que llegar acompañado de 2 amigos. Y adivinen qué, 5 dice en su corazón. ¿Tienen buenos amigos? ¿En qué confían? Bueno, llega con estos amigos. Obviamente le tienen que decir, amigo, tome pala y picota porque vamos a ir no a plantar un árbol, vamos a ir a desenterrar un tesoro. Así que con decirle eso nomás a los amigos, siempre hay uno que falla. Pero vamos a creerle a los amigos. Uno avanza, llega al lugar indicado que previamente ha dejado hace 1 año atrás marcado.
y empieza con la pala y la picota a cavar. Pero no es simplemente cavar. Mientras uno está cavando, empieza a escuchar ruidos extraños. Es el momento de empezar con las oraciones. Pero ojo, estas oraciones son los mismos rezos que uno podría hacer en su casa o en una iglesia, con una diferencia: no decir el nombre de Dios, ni siquiera mencionarlo. En el entretanto va a escuchar cosas extrañas. En ese tiempo, una carreta con un caballo que en vez de relinchar podía emitir cualquier otro sonido, pero siempre típico: sus ojos encendidos en fuego, lanzando un vapor sulfuroso desde sus fauces. Hoy día tenemos Ferrari, tenemos Mazda, no sé cómo ir a hacer eso, pero los tiempos se adaptan. Lo otro, vamos a sentir ruido de extraño, cadenas, gritos, espantos que nos van a salir al camino. Ahí entre ojos nos vamos a dar cuenta que las sombras van caminando. Y nosotros diligentemente tenemos que seguir cavando sin hacer caso y sin dejar de rezar, hasta que por fin tocamos fondo. El cofre ha sido encontrado. A veces no es un cofre, a veces es un ataúd, porque a veces los entierros están incluso en el cementerio. Cuando tú sacas ese entierro, te aseguras, ¿lo ves? Empieza la gran tentación. Nos llevamos todo, dicen los amigos, los hermanos, los primos, a quien hayan llevado. Entonces la persona que comanda esta empresa tiene que decir no. El tesoro se reparte en 3 partes, pero nadie puede gastar ni un solo cobre. Y así se hace. Se reparte en 3 partes iguales y se deja ahí, para que nadie caiga en tentación al llevárselo a su casa. Ahora, si son valientes, se puede llevar cada uno su parte, pero ese año nadie gasta un cobre. ¿Por qué? Porque si gastan algo de ese dinero se les desaparece. Y si cometen algún error durante el momento en que están excavando, también puede pasar algo. El entierro se les esconde o se les corre. ¿Qué pasa si un amigo por tentación saca algo de este? Los duendes huelen sus tesoros, los brujos tienen sus métodos y el diablo nunca perdona. Por lo tanto, al más leve olor a uno de esos doblones de oro, de plata, o lo que sea que tenga ese tesoro, o el brillo que por el etéreo viaje, va a ser detectado. Y entonces el guardián de ese tesoro va a llegar a cobrarse con enfermedad y la muerte de todos aquellos que se beneficien fuera del tiempo de ese tesoro. Ahora, si te salvan de todo eso, llega el glorioso día del... Ahora nos vamos a juntar. Tenemos todas nuestras partes, nos aseguramos y cada uno dice, por fin cerramos el ritual. Y cada uno se va contento a su casa. Pero créanme que todavía no termina la prueba, porque de cada parte que le tocó a cada uno, una porción importante tienen que darlo en caridad, porque si no, ese tesoro se les puede amalditar. Esa es una de las tantas historias que podemos encontrar en las noches de San Juan. Hay muchas otras que sin duda nos pueden gustar, pero si vamos a buscar a la higuera un tesoro o cualquier otra cosa, nos tenemos que llegar
aperados a la casa. Y para eso hay un rezo bastante particular, el rezo de San Bartolomé, que me permitiré para todos ustedes rezar para que se vayan todos benditos a su casa. Y dice así: una mañana me levanté, me encontré con Bartolomé, a los cielos subiré, a los ángeles veré. Vuélvete, Bartolomé, que yo te pagaré un don que no le merecerá varón. En la casa donde cimentaba no caerá piedra ni rayo, no morirá mujer de parto, ni criatura de espanto. Quien rezare esta oración 3 veces al acostarse, muerte, suplicio, no hallará. En las puertas del paraíso abiertas las hallará. Ángel silvestre del monte mayor, líbrame mi casa y todo su alrededor, de brujo hechicero y de hombre traidor. Esto es lo que se reza para protegerse de la noche de San Juan, cuando ustedes salgan a buscar liguera, cuando salgan a buscar los novios, las señoras solteras, y por supuesto, si se animan a buscar los tesoros que todavía están perdidos en Santiago, como el de don Francisco Meneses y Virito. Muchas gracias. Gracias, Cata, por esta... Oye, pero faltó. Porque tú dices que eran rezarlo 3 veces, faltaron 2 veces. Bueno, Sí, vamos bien bendecidos, ¿o no? pero yo dejé las páginas marcadas Marcadita, ahí marcadita, que no para hay que problema. ustedes ahí le saquen fotos y las repitan. Correcto. A ver, lo que dice Cata, en cierta manera, para muchos puede ser parte del folclore, mitos o leyendas. Pero personalmente les digo que lo entierro es real. Mi familia, por parte de los Alfaro, mis tíos con mi padre, son 3. El mayor, Eliseo, o Eliseo o Eliseo, el nombre del mayor. Sí, no sé. Es que no lo conocí, lamentablemente no los conocí. El único que conocí fue a mi tío Juan, que era el del medio, y mi padre, que era Andrés, que era el menor. Entonces, ellos, justamente en el norte, porque ellos eran del norte, los Alfaros somos del norte, llegaron hasta una casa vieja, porque allí supuestamente había un entierro, y lo habían buscado muchos años de años, como dice la Cata, y apareció. Enterraron, buscaron y se toparon con él. Pero alguien dudó, como dice Cata, alguien dudó de todo esto y lamentablemente hasta ahí nomás llegó. Y se perdió el entierro. Porque como digo, alguien ahí a último minuto pensó que se podía hacer el vivo, temor, quién sabe. Pero son esos minutos que a ti te pasan la cuenta. Y también, Cata, ¿verdad? Se corrió también, se corren los entierros. Se corren los Se corren los entierros. entierros, justamente. Correcto. Así que la familia Alfaro se quedó sin su tesoro después de buscarlo tantos años. Y tiene que haber sido por allá dentro del año 40 aproximadamente. Así que eso es más o menos verdadero. Así que para que tengamos una idea que estas cosas muchas veces son verdad. Terrence, te dejo ahora la palabra. Gracias. Un segundo. Buenas noches. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que no estoy seguro de la fuente ni nada por el estilo, porque al final todas estas cosas se van convirtiendo en leyendas. Pero dicen que a mediados del siglo XX, en África, se llevaron a un chamán de una aldea, porque estaba enfermo y lo iban a llevar al hospital.
o él llevaba a alguien al hospital y lo estaban transportando. Y el tipo, el chamán vivía obviamente en su aldea, no había visto civilización y llegan a un hotel, a una estancia o alguna cosa, una casa sencilla, y él se está preparando ya para dormir, para prepararse para el otro día, y de pronto el tipo que los trae llega y enciende la luz. Y el chamán se va de espaldas, son las 11 de la noche, debería estar oscuro. ¿De dónde salió esa luz? ¿Qué magia es esta? El tipo muy condescendientemente le dijo, mira, no, si no se trata de magia, lo que pasa es que esto va conectado por cables de cobre, y le explicó que esto iba a través de un generador y el generador se conectaba con una central eléctrica. Perfecto, el chamán lo entendió perfectamente. Le dijo, lo que no entiendo es cómo no ves la magia que hay detrás de todo eso. La magia también está mucho en la persona que lo observa. Hay montones de personas que yo conozco que se dedican a la magia, a hacer sanación espiritual, qué sé yo, se van un fin de semana a tomar ayahuasca y a hacer temazcales y cosas por el estilo. Pero mucho más moderno me dice, oye, si los que realmente hacen magia ahora son los ingenieros, son la gente que te coloca el mundo en un espejo negro. El asunto es que nosotros no lo vemos de esa manera, o sea, nosotros nos podemos maravillar de las cosas y lo podemos llamar magia. La magia de poder crear algo que no existe, crear algo imposible, algo que era inconcebible para otras personas hace 30, 50 años. Exacto. Arthur C. Clarke decía, una tecnología suficiente avanzada, y decía, no se distingue de la magia. Nuestra querida Cata se tiene que retirar en este minuto porque tiene un recorrido justamente por la noche de San Juan que comienza ahora en Santa Lucía. Sí. ¿Sí? Y posteriormente pues se continúa, por si ustedes quieren asistir, acá en General Holly 134 a las 21:30 horas. Así Sí. que... El barrio Suecia. Sí, le doy las gracias por haber llegado a este conversatorio. Espero que lo sigan disfrutando, que han muy bien acompañados. Y yo me llamo Catalina Choff, soy de Rincón Patrimonio Chileno y Rutas con Historia, para que busquen en Instagram y ahí van a encontrar todas nuestras actividades por si alguien algún día quiere participar de estas rutas donde hablamos de mitos y leyendas urbanas y muchas otras cosas. Muchas gracias y que tengan buena noche. Chao, chao. Sí. Bueno, sigamos con lo que estamos conversando Bueno, con Terrence. aquí venía con todo esto, es que la magia no es diferente de cualquier otra disciplina, hay que hacerla bien. Ya Catalina nos mostraba el problema cuando tú vas con la intencionalidad equivocada a buscar un entierro, lo pierdes con demasiada facilidad, porque si no, cualquiera podría lograr estas cosas. En la noche de San Juan hay varios rituales que todos ustedes conocen. Por ejemplo, lo menciono ahora, ir a la higuera, pedirle un deseo, ya sea al duende, a un mago o al mismo demonio. El espejo, colocar el espejo con una vela, mirarte a través del espejo y ver tu futuro. Y hay uno que me llamó la atención, que yo no lo recordaba, que era ir a una vertiente de agua, sacar agua de la noche de San Juan, porque esa agua viene con una carga mágica potente. Sí. Es súper importante los que vayan a hacer cualquier ejercicio, cualquier truco esta noche, o las que sean, hacer las cosas bien, porque te puedes asustar, te pasan cosas extrañas cuando hace este tipo de rituales o lo que sea. Me acuerdo hace muchos años, ya que mencionaste un caso, mi madre estaba con una amiga haciendo un ritual, ya más o menos por dónde iba la cosa. Estaban muy enojadas con cierto individuo que era pariente mío también, mi padre. Y se fueron a un río que está cerca de mi casa.
se fueron al lado de la orilla y empezaron a hacer un par de cosas. Yo los acompañé y en el momento que empezaron a hacer este ritual, noche de San Juan, otoño, cambio de invierno, empezó a correr un ventarrón completamente inesperado. No había ocurrido ventarrones en toda la semana. Se levantaron las hojas, el viento no paraba de correr. Y en un momento que todos se quedaron mirando, así como, hasta que yo le dije a mi mamá, bueno, termina. No lo dejé a la mitad. Ahora, hay varios casos y hay cosas que los magos actuales, los magos actuales me hablan de tres cosas o los tres peligros del mago. Y yo también los asocio a los tres peligros del sabio. ¿Cuáles son estos peligros? La soberbia, la locura y el perderse en los demás. Ahora explico por qué. El mago soberbio cree que el poder que está haciendo es suyo, que le pertenece, que se lo dieron por bonito, por inteligente, porque soy el elegido, por lo que sea. Y no es así. Tienes que hacer las cosas con cuidado, con respeto, y más aún si tú eres el experto. Mientras estaba estudiándolo en la noche de San Juan y traté de buscar casos, la mayoría de los casos son leyendas, de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al país. Cambia el nombre, cambia las circunstancias, pero la historia se queda más o menos parecida. La historia de un chico que hizo el ritual del espejo, colocó el espejo, colocó las velas detrás, esperó durante la noche de San Juan, y cuenta la historia que detrás de él vio un individuo bastante grotesco, bastante desagradable. El tipo se asustó. Y al asustarse vio que su cara se empezaba a deformar de una manera no natural. El asunto es que el tipo se aterró, agarró el espejo, lo tiró las velas, pateó todo. Y cuenta la historia que perdió la cordura, tuvieron que internarlo. Al tipo lo veía siempre. Y después explicaban que no, porque es lo que pasa, dejó el portal abierto. Y esa cosa que debía quedarse en el espejo lo persiguió. Acuérdense que para estas entidades, o lo que sea, como quieran llamarlo, los magos modernos dicen que para estas personas el tiempo no existe. El tiempo es intrascendente. Incluso si tú crees en la reencarnación, a mí me da lo mismo, dice la criatura. Si tú hiciste un pacto hace 500 años o hace 50 años, te moriste, reencarnaste, se te olvidó, obviamente, eso no es mi problema. Tú el pacto lo hiciste y yo lo voy a cobrar de una manera o de otra. Bueno, eso pasa un poco con la soberbia, el asunto de creer que tú eres una persona especial, que eres el elegido, que a ti todo te tiene que salir bien porque a ti te dieron este poder. O este poder, peor aún, es tuyo. El micrófono que se no escucha ya. La locura. Ahí sí, ¿se escucha bien? Ahí sí, ya. La locura le pasa a los magos, le pasa a los sabios, le pasa a los científicos, le pasa a los médicos. Empiezas a creer que las reglas no se aplican a ti. Y tú empiezas a hacer rituales de sanación, empiezas a enseñar, empiezas a ver que la gente te sigue, de pronto te da por dejarte crecer el pelo, dejarte crecer una barba gigante, ponerte túnica, irte al cerro, tirar bebés al fuego, que eso ya no es gracioso. No sé si todos se acuerdan de eso. Tienes que tener un pie en el otro mundo y el otro bien puesto donde tienes que estar, porque eres un ser humano, tienes obligaciones, tienes responsabilidades contigo y con los demás. Y ahí puede ocurrir lo contrario, que es perderte en los demás, decir, oye, tengo esta habilidad, tengo esto, voy a ayudar a todo el mundo, voy a poner una clínica, voy a empezar a sanar a la gente, voy a buscar a la gente por todos lados, y te das cuenta que no tienes que perdiste tu propia vida, porque la primera persona que tienes que cuidar es a ti mismo. Curarte a ti mismo. Exacto. O sea, si no eres capaz, por ejemplo, existe otra historia, la historia de la higuera. Un tipo que por soberbia pensó, esto
estos son cuentos de vieja, voy a hacer lo que yo quiera, pero por si acaso. Y como soy inteligente, y soy brillante, y soy un genio, sea lo que sea que se me aparezca, yo lo voy a engañar, yo lo voy a controlar, él va a hacer lo que yo le diga. Cuenta la historia que este señor que quería ser un gran músico, cuando fueron a buscarlo, tipo, la guitarra estaba partida en dos, el tipo estaba muy enfermo, con convulsiones, y sus manos se habían agarrotado, siendo que no había antecedentes de artritis en su familia. Porque llegó, tal como dice, llegó con soberbia. Y perderte en los demás. Contaba la historia acá de una chica que quería ocupar esta agua de San Juan porque le dijeron que daba la salud, rejuvenecía, tenía un montón de ventajas. Durante la noche no encontró ninguna vertiente, así que recogió, a ver, aquí hay un poco de agua. El agua estaba estancada, tenía tierra, todo lo que tú quieras. Creo que rosácea fue lo más suave que le dio. Aparte que compartió esa agua con su familia y como decía Cata, las desgracias llegaron a la familia, llegó la desgracia, la enfermedad y la muerte. ¿Por qué estas criaturas eran malas? No. Porque buscaban que el ser humano se destruyera o lo pasara mal. No. Es tan sencillo, por eso decía la comparación con la ingeniería, con la ciencia. Si tú trabajas con radiación, tienes que protegerte. Tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte un traje, tienes que ponerte un chaleco de plomo, o trabajar en una pantalla protegida. Con la magia pasa lo mismo. A lo que voy con todo esto es que todas las personas que vayan a hacer algún truco, algún ejercicio, alguna cosa que vayan a pedir, pídanlo sin miedo, pero pídanlo con respeto, con humildad, y asegúrense de haberse documentado bien antes de hacerlo. Porque si no pasan a formar parte de las leyendas. Y si ustedes se fijan, las leyendas siempre hablan de la gente que lo hizo mal. La gente que lo hizo bien no sale. Nunca sale. Sí, sí. Me hiciste recordar en una noche de San Juan, yo tengo que haber tenido unos 12 años aproximadamente, y mis vecinos, poco más allá, tenían un restaurante. Eran compadres con mi padre. Y los hermanos y unos amigos se pusieron a practicar con la famosa Ouija en la noche de San Juan. De repente, Cecilia, que tenía mi misma edad, son del mismo año, empieza a tener convulsiones muy raras en medio de esta búsqueda de palabras. Se enloquece, sale corriendo. Todos dicen que empezó a hablar una lengua extraña. Allá empezamos a salir todos los vecinos, porque ya esto ya se había salido de control, andaba corriendo como loca por la calle, de un lado para otro, pateando vehículos, se tiraba en medio de la calle cuando estos aparecían, y finalmente la lograron controlar. Dice que estaba muy, muy desquiciada y se la llevan. La llevan al hospital y todo el cuento y termina internada. Según los médicos, dice que no se debe justamente al juego que estaban haciendo, que está prohibido, que no es cosa llegar y meterse con una ouija, como todo el mundo sabe, porque es fácil abrir la puerta, pero nadie te dice cómo cerrarla. Bueno, el cuento es que Cecilia quedó internada un tiempo y con medicamentos, pero ellos le atribuían a otra causa, que simplemente fue el detonante para sacar todo su estrés porque su padre se había suicidado un par de meses antes. Entonces, podemos confundir muchas veces las cosas, o nos quieren confundir a nosotros los médicos a no creer en este tipo de cosas. Pero pasan. Entonces, es fuerte. Hoy en día, Cecilia se metió, es evangélica, no se acuerda de ninguno de sus pecados, para ella es una santa toda la vida, no se acuerda de todo lo que hacía, y restringe a sus hijos con manos de hierro para que no cometan los mismos errores. Entonces, de repente, pasan estas cosas a través de la historia. Pasa que
siempre voy a seguir hablando de esto de la magia y de la sensibilidad especial que pueda tener alguna persona. Así como hay personas que sí, son tetracrómatas, que ven dos gamas de color que el resto no ve, o el pianista que tiene oído absoluto, que puede reconocer una nota solo escuchando. Lo que nosotros llamamos magia también es una sensibilidad especial, es, qué sé yo, gente que sin entrenamiento y sin práctica y sin meditación puede ver el aura de los demás. Podemos decir que Colette está... Sí, ahí está, en eso. Hay lugares donde te enseñan a verlo, donde te enseñan cómo es la meditación, en qué tienes que fijarte, y desarrolla una sensibilidad como para poder verla, sentirla. He escuchado gente que dice que hasta puede olerla. Hay gente que tienen olores extraños. Hay gente con el aura que huele a alquitrán, sí, alquitrán cuando se quema, otros que huele a muelas picadas. ¿Sí? Sí. ¿Me? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Sí. La persona que yo conocí que podía oler el aura me decía que no tenía nada que ver si la gente era buena o mala persona, sino que creo que tenía que ver un poco con la intencionalidad que tenía en ese momento. Entonces decía, si a ti te huele mal a alguien, mejor apártate, decía. Y como dije, los magos modernos hablan mucho de esto, de la energía, de los espíritus, tratando de desacralizarlo, no hablar de demonios, no hablar de ángeles, sino que seres de otros planos con los que tú puedes pactar. La parte buena es que los pactos, así como se hacen, se deshacen. Pero tienes que saber y tienes que conocer a alguien que te enseñe a cerrar un pacto. Justo ahora es un caso puntual de una paciente, de una conocida mía, que contaba esta historia y decía, había una chica que siempre estaba cansada, no importa las vitaminas que tomara, que durmiera bien, que se ejercitara, que sé yo, siempre andaba cansada. Y empezó a trabajar con ella y empezaron a ver sus vidas pasadas. Resulta que en una vida muy antigua, allá con el nacimiento del antiguo Egipto, resulta que esta chica, en una de sus vidas pasadas, descubrieron que era precisamente un chamán, la chamán del pueblo. Y un día hizo un pacto con una entidad. Quiero que el pasto, quiero que la vegetación, quiero que las hierbas a mi alrededor siempre estén frescas, siempre crezcan, que nunca haya sequía donde yo vivo. Efectivamente, el departamento de ella estaba lleno de plantas y ella ni las regaba. Pero a cambio, te voy a dar, qué sé yo, el 10% de mi energía. Que como ella era la chamán del pueblo, ella no tenía que moverse ni trabajar, sino que estaban todos contentos porque había hecho ese acuerdo. En ese momento no había problema. ¿Cuál es el problema? Dice, bueno, si tú crees, partamos de la base que ustedes crean, de las personas que crean en la reencarnación. El asunto es que esta chamán murió. Pero como dije antes, esta entidad para ella, el tiempo no existe, la reencarnación no les interesa, no es problema de ella. Tú hiciste un pacto conmigo y lo tienes que mantener. Bueno, ahí aprendí también que los pactos se cierran. Con un ritual, con una persona que te guíe, sea un sacerdote, sea la persona de la religión que tú quieras, o una persona que esté entrenada. Y partimos de nuevo en la base. Si no crees en esto, mejor ni lo hagas. Si crees que está haciendo una tontería, es tan intrascendente como ir a comulgar y sin creer en que estás comiendo el cuerpo de Cristo, mejor no lo hagas. Acá, en este sentido, es lo mismo. Había otro ejemplo parecido, decía un chico que estaba obsesionado con viajar a Escocia. Nunca había viajado, no tenía idea, no sabía nada de Escocia, pero quería ir a viajar, y efectivamente después descubrieron un viejo pacto en la época medieval que había hecho con un duende de un bosque en particular en Escocia.
Y el pacto era que todos los años tenía que volver allá y pagar su tributo. Eso fue hace 2, 3, 5 siglos, ¿qué más daba? El asunto es que pudo cerrarlo. Ahora la parte buena es que decían, como el asunto de la higuera, es decir, tú vas y pides, quiero ser un gran músico. Dice, perfecto, listo, hecho. Pero tú cierras el pacto y tú no dejas de ser un gran músico. Es como ir a tomar clases. Tú puedes tomar clases, después las dejas, no pagas más, pero el conocimiento lo vas a conservar. Ujú. Eso es lo que cuentan los magos modernos. Correcto. ¿Alguien ubica los kappa? Los kappa, las criaturas japonesas. ¿Ubica los kappa? ¿Ya? ¿Qué es un kappa? ¿Ya? Algunos tienen cara de tortuga, sí, otros no. Sí. Y son como unos duendes también que están a las orillas de los ríos. Entonces se llevan a las almas de los condenados, algunos dicen, y otros también comentan que no, que también son algunos benignos que hacen pacto de repente con los pescadores del pueblo y que los bendicen para que tengan buena cosecha con lo que pescan y también evitar posibles desastres naturales que se puedan llevar los pueblos que por lo general están a la orilla de los ríos. Sí. ¿Qué me decías tú, Colette? Ah, ya, sí, sí. Así que eso más o menos por parte de los capas. ¿Qué más tenemos por acá, Terrence? Básicamente damos preguntas ahora. Si alguien tiene alguna experiencia en la noche de San Juan, para que esto no se convierta en un monólogo tampoco. Sí, esa la gracia en los conversatorios, que la idea es que interactuemos entre todos los que estamos acá presentes. Así que preguntas, experiencias, lo que sea. ¿Alguna experiencia por ahí? Por allá. Cuéntalo. Eso, sí. Sí, tú. Sí. Y el micrófono, por favor, para que escuchemos todos con Colette, por favor. Gracias. Un poquito más fuerte. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahora sí. Buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Uh-huh. Es muy lindo el tema. Creo que abordarlo es muy interesante para durante todo el año. Uh-huh. La verdad es que hay mucho que contar. Como tú decías, en nuestra familia siempre hay una historia. Uh-huh. A mí particularmente me hace mucho sentido que si pasan cosas, y como decía, tu nombre Terrence. también tienes que un poco ir como con ese ánimo de niño, porque si vas demasiado escéptico, como que no va a pasar nada. Y en algún minuto yo estuve por trabajo en un cementerio de noche. Uh-huh. Y tuvo que era una noche. Había personas que querían efectivamente vivir una experiencia distinta y no nos atrevimos a hacer. Entonces se hizo una experiencia en una tumba y era una tumba de una persona que había sido un asesino. Y no sé si ubican el caso del Pucho Caldera. Bueno, él fue un asesino que después fue, digamos, se condenó a pena de muerte, ¿Por qué elegimos esa tumba particularmente al católico? Yo recuerdo que acá en Chile pasan cosas curiosas como que una persona así luego es transformada en el mismo. Sí. Y en este caso eso pasaba con esa tumba. Y por eso elegimos ese lugar. Y en esa noche hubieron personas que nos acercamos, en un grupo con una bebida cerrado, se puso un vasito de agua y todos nos concentramos, hicimos peticiones, porque esto es como variado. Se pueden hacer peticiones, se pueden hacer dibujitos, papelitos, etc. Yo creo que hay un sinfín de pruebas que se pueden hacer. Pero particularmente en este caso fueron peticiones. Y estábamos todos ahí. Y en el círculo, en el que estaba la vela y el vaso
y luego el vaso con agua, como si hubiese sido una Coca-Cola, este Vicente empezó a mostrar mucho. El silencio propio de un camposanto, si tú estás pidiendo cosas, genera un ambiente bien tenso. Y saber que le estás pidiendo algo a alguien que en su último momento dijo que no se arrepentía, es fuerte. De hecho, recordemos que en las tumbas de este tipo de muertos, donde se hacen peticiones por las personas que practican más. Y recuerdo que uno de esos invitados se empezó a sentir mal, empezó a sentir dolor de cabeza, etc. Terminamos la sesión, cerró el grupo y posterior yo me encontré con esa persona. Y este señor que le había dolido la cabeza, que se sintió pésimo, nunca más, pero yo nunca más lo volví a ver sano. Nunca más lo volví a ver. Si tenía algo, alguna patología que uno no desconoce, eso se exacerbó con esa visita. Es como que si todas las entidades que hubiesen estado en ese momento, que eran puras, se hubiesen aceptado. Entonces, no sé si fue por la noche de San Juan, no sé si es por lo que nosotros deseábamos en ese minuto, pero de que pasó algo que no tiene una explicación lógica, ocurrió. Y yo estaba ahí y lo vi. Sí, claro. Ustedes saben que esa noche era la noche de San Juan, que obviamente se sabe que como que saben tocar y muchísimo, tanto buenos como malos. Se cree que una buena idea y la mayoría una muy parecido a lo que estaba comentando de que si las cosas se hacen con respeto, y obviamente es una noche donde se sabe que hay entidad, como ponerse a jugar a la vista, obviamente que pueden tener consecuencias. Yo creo que lo que tú dices es efectivo. No se hizo con la pretensión de ir a hacer un rezo o una petición, sino que con la intención de tener un resultado. O sea, hagámoslo, mucha gente va al cementerio y hace porque quiere ver resultados. Y creo que ese era el propósito. El propósito puro más. Eso. Pasa que cuando uno es más chico, más joven, mentalmente, digamos, ya, porque según... No, gracias. Sí, gracias, gracias. Creo Aplauso, aplauso. ¿no? Lo que quería decir es que, claro, cuando eres más chico, más joven, andas buscando experiencia, andas buscando adrenalina. Y ocurre que en el fondo quizás no creías tanto, o sea, crees que va a haber un espectáculo y que no te va a afectar y que va a quedar ahí. Y es muy probable, en mi opinión, por lo que me cuenta, que claro, o sea, este señor ya venía con problemas, ya venía, digamos que venía como cuando te enfermas, con las defensas bajas. Entonces, no era, él no lo sabía, pero no era la persona más idónea para estar en ese lugar. Porque lo terminó afectando, no de la misma manera que lo pudo haber afectado al resto. Eso. Y a mí me suelen contar la gente que se dedica a esto, que cuando se pasean por Recoleta, se llega a sentir, yo llego a sentir la mala vibra que hay. En realidad es un barrio nomás, pero eso está en todos lados. Con tanta gente que está ofreciendo hacer magia, a leerte las cartas de mala manera, hacer amarres, que está lleno de carteles, dicen que te hago amar. Eso es lo peor que podía hacer. Unir tu alma, unir tu esencia a otra persona. En realidad no sabéis lo que estáis pidiendo. Y es lo que me decía, esta gente es como si lo mandaran a decir, oye, vaya a mandar a limpiar esta pieza, perfecto, pásame 2 cartuchos de dinamita. Y lo dejamos limpiecita. Y lo dejamos limpiecita, pero oye, hay 1000 maneras de limpiar este lugar. Pero es que la dinamita es la única que conozco y además que no creo que pase nada. O sea, y eso es como el 90% de la gente que se dedica a hacer magia y con motivos comerciales como para vivir de eso. Hablabas del respeto. Sí. Y esto tiene que ver, creo yo,
farandulicen. Mm. Y cuando se farandulicen, el cero respeto. ¿Qué es lo que pasa con Halloween, de hecho? Claro. Ujú. Entonces, consumo. Si ustedes deben venir bastante grande. Sí. El otro día escuchaba a un sacerdote, creo que fue. O fue alguien que estaba en una ceremonia Ya. de religión evangélica. Que lo contaba de manera muy lúdica, muy simpática. O sea, imagínate, o sea, cuando tú rezas, le rezas a Dios. Y dice, ay Dios, ojalá, ayúdame a pasar el examen. O Dios, ayúdame, me compré un loto, ayúdame que gane. O Dios, mi papá está enfermo, cúralo. Y uno piensa, y este señor decía, a ver, imagínate que era el Dios y decía, a ver, primero, buenas tardes. Segundo, yo no soy tu empleado, ni soy tu cajero, ni soy ni tu solucionador de problemas. Pide las cosas, yo las puedo hacer, pero pide las mías. Y para estas cosas hay que hacerlo. O sea, tú te metes a cualquier religión, a cualquier Culto. a cualquier culto, a cualquier, digamos, hasta la aldea más perdida en una isla tropical, ¿sí? Te dice, oye, si vas a hacer este ritual, primero cámbiate de ropa, primero bañate, primero tienes que hacerte tal y tal marca en la cara, tienes que cantar algo antes. Todos tienen un ritual y esos rituales han ido Evolucionando. ya sido evolucionando o se han adaptado simplemente por la intención de que están mostrando respeto por lo que vas a hacer. Cada cultura lo ve de alguna manera diferente. Nosotros nos persignamos antes de entrar a una iglesia. Hay gente que se persigna por solo el hecho de pasar frente a una iglesia. En los templos evangélicos, aunque tú no seas de la religión, no, probable es que te digan, ya, usted es nuevo, pase, diga algo. No le has pasado. Ya. Y es parte de cada uno. O sea, y si tú no estás dispuesto a pasar por ahí, mejor ni lo intentes. Porque si tú haces todo, digamos, en este caso, si tú haces las cosas mal y estás con tus defensas bajas, puede que te pase algo, tal como dices, tu prima, tu pariente, que de repente se enloqueció. La vecina. Tu vecina, perdón, Sí. que se enloqueció. Sí. O este señor que se enfermó. Gente que se enferma de cáncer por estar haciendo este tipo de cosas. Yo con esto no les digo que no lo hagan. Si yo poner la papa debajo de la cama y no sé por qué, una papa sin pelar, otra con una completa y una pelada a la mitad. Sí. Y sé que un puré. No podía hacer puré No, con está debajo de la cama porque sí. está lleno de tierra. Es eso. Y para empezar, ¿qué crees? ¿Que el diablo va a estar ahí y echándole sal, revolviendo? En una de esas. Bueno, Papá. así que básicamente, por mi parte, es básicamente eso, es decir, que lo que estamos viendo es un fenómeno como cualquier otro. No te metas si no crees. Sí. No lo hagas sin respetar lo que estás haciendo, que es parte de creerlo. Y si lo hiciste bien, bueno, diviértete. Diviértete y agradece y cierra los portales y da las gracias una vez más. Cuando veas que las cosas están dando buen resultado, decir, gracias, mira, me acabo de dar cuenta que resultó. Y como decía acá, esto es la única diferencia con rezar, es que no menciones el nombre de Dios. Porque Dios te dice, que yo qué, si aquí yo no me meto. Sí. Él va a decir, espera, correcto. ¿yo qué? Sí. Él va a estar, ¿y yo qué? A mí no me llamaron. Sí. ¿Con cuánto voy yo? Claro. Así que, pero bueno. Es curioso que las criaturas mágicas y todo lo que nos conllevan realmente quedan dentro del folclore. Muchas veces nos tienen que pasar cosas para comprender que estas pasan. Mi madre dice que era una niña, ella era de Puente Alto, en el tiempo que Puente Alto, por donde está la cárcel de mujeres, para que tengan una idea. Eso era parte ¿cómo se llama? Del predio que tenía mi abuelo, porque ahí también sembraban y hacían otras cosas. Y bueno, después se las quitaron cuando hicieron la famosa cárcel de mujeres.
Y dice que había muchas siembras, habían choclo y otras cosas más, que hortalizas por lo general. Y estamos hablando, para que se den cuenta, casa de tierra, como la casa de Condorito, había que salir a buscar agua afuera y hacerlo con ¿cómo se llama? Una bomba, justamente. Y mi abuela le dice a mi madre, que también era ¿cómo se llama? La menor, le dice, Alicia, ve por agua, por favor. Y era tarde, dice que era de noche, noche. Y ella sale, ¿ah? Y dice que está sacando agua con la famosa maquinita. Y de repente se dice que como que siente que se mueve el maizal, todo lo que estaba ahí. El matorral se abre y sale un niño azul. Y el niño azul se acerca, le queda mirando, dice que acciona la bomba, toma agua, se sonríe y se va. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué? ¿Un pitufo, un avatar, un alien? No tenemos idea. Pero simplemente dice que fue un niño azul. Tiempo después, eh, mi abuela no sabía ni leer ni escribir. También salió de noche y volvió, pero pálida como el papel y angustiada, y simplemente movía las manos. Nunca más volvió a hablar. Y como no sabía escribir ni leer, que era típico por la época, nunca supimos lo que le pasó. Tiempo después, me contaba mi madre, se apagó y murió. Dice que ella era muy joven, también tenía como 13, 14 años, se trabajaba muy joven por entonces, ella trabajaba no en la papelera, porque mi abuela era de la papelera, ella trabajaba en una hilandería, donde hacían hilos, ¿ya? En una fábrica. Dice que viene llegando y dice, qué loco, dice, ¿qué hace mi mamá en la puerta? Dice que ve a mi abuela en la puerta. E inclusive la saluda. Y cuando ella llega a la puerta no estaba mi abuela. Y entra y la estaban velando. Entonces son cosas que pasan. Ya, yo quiero contar la última. Esta es una incidencia Ujú. de una amiga mía que no vive en Santiago. Ujú. Ya sabéis de quién. Sí, Se saludos al enteró, norte. se enteró hace poco, que su papá hacía mesas negras, ahí por los Chuta, años ya. 60, 70. Ujú. Como una misa, pero en vez de rezarle a Dios, está rezando al diablo y le pides cosas al diablo. Digamos que con la misma precisión y el mismo respeto que lo estamos comentando ahora, o sea, ninguno. Y, y resulta que a él como persona le fue muy bien en la vida. Es una persona prestigiosa en la región donde él vivía. eh, cuenta que incluso le llegaron a dar las llaves de la ciudad, no voy a mencionar dónde. Ujú. Y siempre a él le fue muy bien y siempre tuvo buena cantidad de dinero, pero a ellos, a el resto de la familia, a su esposa, a sus hijos, eh, problemas de, problemas de enfermedades, problemas de droga, problemas con cárcel. Imagínate, teniendo un tipo que es el tipo más prestigioso de tu ciudad y tienes un primo o un sobrino metido en la cárcel por droga, Ujú. con problemas mentales, perdió un hijo, de muerte prematura. Pero él siempre bien, el resto muy mal. Ya en sus últimos días fue y pidió permiso, pidió perdón, se quiso reconciliar con la familia, pero la familia no quería saber nada con él. Lo único que querían saber eran los parientes a ver qué podían agarrar. Yo creo que los parientes lo único que querían saber era cuando se murió. Algunos sí. Algunos. Sobre todo cuando tienes un pariente con plata y ves que no se muere, y lo único que está esperando es ver cuánto. Porque ya tenéis visto el precio del auto, de la casa, del camión, lo que sea, y Ujú. estáis esperando ahí y ya, hay que esperar nomás. Ujú. ¿O no? Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque cuando se enteró, lo primero que hizo fue ir a buscar, dije, anda a buscar, tu papá era católico, ya, anda y busca un sacerdote y cuéntale lo que pasó. Porque ella no lo es, ella no es católica, No. pasó por lo que me contó esto, Ujú. es católica, pasó por 2 o 3 religiones con su familia y ella no cree en nada en realidad.
Dije, anda, y habla con un sacerdote. Habló con el sacerdote, se juntaron, conversaron este asunto, pide perdón a través, pide perdón por tu padre, no por ti, sino por las cosas que él hizo. Y curiosamente me cuenta que primero su casa, donde ella vive, ahora se siente más ligera. No digamos que su suerte cambió de la noche a la mañana, pero de repente tenía temporadas de muy mala suerte, que han mejorado. Sí, muy mala suerte. Sí. Eso es verdad. Así que lo único que yo aprendo de todo este asunto es que lo mismo, respeto, lo mismo, guárdate la codicia. Sí. Porque todo este ritual de los entierros, cuando te dice, anda sin codicia, porque necesitas mucha paciencia. Mira, el ritual dura 3 años. 1 año para contactar, 1 año para encontrar, 1 año para conservar este asunto. Y cuando lo recibes, tampoco te lo puedes gastar todo, tienes que compartirlo. Sí. Y si te están diciendo que todas esas cosas tienen una... El resto no es castigo, digamos que no es castigo, es la consecuencia, es tocar materiales... Es natural, es como tocar una piedra radiactiva sin ponerte guantes ni traje. Entonces, independiente si le quitamos todo el contenido religioso, sigue siendo la misma cosa, sigue siendo peligrosa. Si tú te vas a meter a una selva y el tigre te mata, el tigre era demoníaco, no, es el territorio del tigre y tú tenés que ir con cuidado, no podías ir a la hora que el tigre está cazando. Anda de día cuando el tigre duerme. Así es. Acá es lo mismo. Sí. Como el chiste, papi, ¿te acuerdas del papá? Sí. ¿Cómo se llama? Un amigo que es colombiano, Héctor, que se fue de Chile hace un tiempo, ya estuvo como 20 años acá en Chile. Héctor también dice que su familia era de dinero, porque ¿cuándo se llama? Su padre era joyero. Pero el dinero no procedía justamente del producto de las joyas, ni tampoco del narcotráfico, como uno podría estar pensando. No, que según él, su padre había hecho un pacto. Y gracias a ese pacto tenían todo lo que él tenía. Y cuando Héctor se fue, y empezó ¿cómo se llama? A parrandear por toda América, porque él quería conocer toda América, se desligó prácticamente de lo que había hecho su padre. Entonces lo que hizo mi padre, borrón y cuenta nueva, que yo no tengo nada que ver y menos con lo que él tiene. Así que eso lo ha ganado todas sus cosas con su esfuerzo. Pero es interesante que todo lo haya conseguido con un pacto. Así que es interesante. Eso y otras cosas podríamos ir conversando hoy día en la noche de San Juan. Ya. Bueno, les damos las gracias. Nos pueden seguir a través de www.ldpmagazine.cl, también en nuestro Instagram LDP Magazine y también en nuestro Facebook, también LDP Magazine, y saber todas nuestras actividades y conocer todos nuestros programas y actividades que tenemos a diario, tertulias literarias, eventos, charlas y por supuesto todas las actividades que hacemos acá en el sistema de bibliotecas públicas de Providencia. El próximo mes, en junio, se nos vienen ya los 60 años del Gigante de Plata, Ultraman, que hasta el día de hoy se siguen haciendo series. Así que vamos a estar revisando toda su historia desde sus orígenes hasta hoy en día. Así que de parte de todos, muchas gracias por asistir.